Siempre pensé que conocía cada rincón de mi rutina, cada grieta en las paredes de mi casa y cada gesto predecible de mi marido. Aquella tarde en que mi sobrino cruzó la puerta, el aire pareció cargarse de electricidad, algo casi imperceptible pero innegable. Venía con una maleta que parecía demasiado grande para su edad y una sonrisa contenida, como si la vida le debiera explicaciones. Mi marido lo recibió con ese tono práctico suyo, mezclando afecto y distancia, como quien cumple con una obligación familiar, mientras yo no podía evitar observar cada movimiento del chico, el modo en que se sacudía el polvo del viaje, la forma en que sus ojos recorrían la sala como si midieran cada recuerdo. Preparé café por costumbre, pero mis manos estaban inquietas. Elegí sin pensar una blusa ligera, algo que hacía tiempo no me permitía en casa, y noté la manera en que él me miraba de reojo, evaluando no solo el espacio, sino también a mí. Durante la cena, el ambiente se tensó apenas perceptiblemente. Mi marido preguntaba por sus estudios, su futuro, el trabajo de su madre, y mi sobrino respondía con frases cortas, devolviendo alguna que otra broma con una sonrisa traviesa. Había en el aire una energía nueva, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Las palabras flotaban entre nosotros cargadas de ironía y segundas intenciones. Yo me reía más de lo habitual, exagerando pequeños gestos, sintiendo que, por primera vez en años, alguien realmente me veía. La sobremesa se alargó y me ofrecía limpiar la mesa. Él se levantó también, diciendo que quería ayudar. Y esa simple excusa bastó para que nos quedáramos solos en la cocina. No hablamos mucho, la proximidad era suficiente. Cuando nuestras manos se rozaron al tomar el mismo vaso, sentí un escalofrío tan real como si me hubieran sumergido en agua fría. Fui yo quien apartó la mirada primero, pero no pude evitar preguntarme si él había notado el temblor en mis dedos. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé un momento más en la sala, tocando distraídamente la tela de mi blusa, como si pudiera encontrar en ese roce la explicación de la inquietud que me recorría. Mi marido pasó junto a mí, murmurando un simple «¿vienes?», sin detenerse. Lo seguí, pero sentí que una parte de mí se quedaba atrás, atrapada en ese instante suspendido donde lo cotidiano había dejado de ser suficiente. El sueño me eludió. Desde la habitación podía oír la respiración profunda de mi esposo, el crujir ocasional de la madera y, más lejos, el murmullo sordo de la ciudad. Pero en mi mente se repetía la escena de la cocina, el roce de las manos, la risa forzada, la tensión apenas contenida. Me descubrí pensando en qué ropa pondría. Al día siguiente, buscando en el fondo del cajón el conjunto de lencería que hacía tiempo no usaba. Era absurdo, lo sabía, pero la sola idea de ser observada con esa atención renovada me revolvía por dentro, como una corriente subterránea que busca una salida. No sé en qué momento me dormí, pero antes de que el sueño me venciera, tuve la certeza de que algo había cambiado. No era una amenaza, tampoco una promesa, solo el vértigo de asomarse a un precipicio y no retroceder. Y aunque la casa entera dormía, yo sentía que una parte de mi piel ardía bajo la ropa, esperando ese próximo cruce de miradas, esa nueva casualidad que me permitiera inventar otra versión de mí misma, aunque fuera solo por un instante. El sol ya se filtraba con violencia a través de las cortinas cuando desperté. Mi marido ya estaba en la cocina, hojeando el periódico con esa atención imperturbable que solía reservar para las noticias económicas. El olor a café se mezclaba con el de las tostadas, y el murmullo habitual de la casa me devolvía, por un momento, la ilusión de una vida que conocía de memoria. Pero algo en mi pecho latía distinto, una inquietud tibia, un deseo de movimiento bajo la superficie de la calma. Miré de reojo el cajón donde, la noche anterior, había rescatado una prenda de lencería que casi había olvidado. Me vestí despacio, eligiendo cada pieza como si se tratara de un ritual silencioso, cuidando la caída de la tela sobre mi piel, los pequeños detalles que normalmente pasaban desapercibidos. El desayuno transcurrió entre frases cortas y miradas desviadas. Mi sobrino apenas probó la comida, distraído, jugueteando con la cuchara como un niño. Yo sentía el peso de su presencia incluso cuando no me miraba directamente, el modo en que sus ojos recorrían la cocina, sus gestos medidos, la forma en que se apartaba el pelo de la frente. Mi marido hablaba de sus planes para el día, repasaba una lista de pendientes y preguntaba, casi por costumbre, si necesitaba algo de la tienda. Yo negué con la cabeza y sentí el calor subir a mis mejillas cuando noté que mi sobrino me observaba mientras mordía un trozo de pan. La casa se vació pronto, mi marido salió al trabajo y mi sobrino subió a su cuarto con el pretexto de desempacar. Yo aproveché el silencio para ordenar el salón, cada movimiento acompañando mis pensamientos, cada superficie que limpiaba, reflejando una parte de la confusión que sentía por dentro. Escuché sus pasos bajando la escalera, y por un instante,
quise desaparecer. Pero él entró a la sala con esa naturalidad suya, sosteniendo una caja de libros. ¿Dónde los guardo? En el estante del fondo está bien, respondí, evitando su mirada. Mientras acomodaba los libros, sentí como el aire entre nosotros se volvía más denso. Nos movíamos en silencio, pero cada roce accidental, una mano sobre otra al pasar. Un libro, un codo que rozaba una cadera, era como una descarga eléctrica. Me forzaba a mantener la distancia, a ocuparme de cosas triviales, pero el cuerpo traicionaba las intenciones. ¿Siempre tienes la casa así de ordenada? Preguntó de pronto, sonriendo. No siempre, pero intento que lo parezca. Su voz era más baja de lo habitual, una complicidad apenas disimulada en la manera en que acentuaba las palabras. No pude evitar sonreír. Por un segundo, sentí que la mujer que era para los demás, la esposa, la tía, la anfitriona intachable, se desvanecía, dejando espacio a algo más vulnerable y real. Los libros encontraron su lugar, pero nuestras manos no parecían querer soltarse del todo. El silencio se alargó, pesado, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. En un impulso, sugerí que preparáramos algo para almorzar. Busk. En la nevera ingredientes al azar, intentando así crear una barrera entre ambos, pero él se acercó para ver qué cocinaba y el espacio de la cocina se volvió, de pronto, demasiado pequeño. La música del fondo, una vieja canción que mi marido odiaba, marcaba el ritmo de nuestros movimientos. Cocinamos juntos, midiendo cada paso, evitando mirarnos directamente y, al mismo tiempo, buscando cualquier pretexto para coincidir en el mismo lugar. ¿Te gusta cocinar? Me gusta más comer, respondió, y su risa fue un latido en la habitación. La comida estuvo lista demasiado rápido. Nos sentamos uno frente al otro, los platos entre nosotros como una frontera invisible. Mi corazón latía más fuerte de lo habitual. Creo que me voy a acostumbrar a vivir aquí, dijo, con una mirada que parecía desnudar intenciones. Eso espero, contesté, y el rubor se apoderó de mis mejillas antes de poder controlarlo. Terminamos de comer y la conversación decayó en un silencio cómodo. Llevé los platos al fregadero y él se levantó para ayudar. Nos encontramos en ese rincón estrecho donde solo cabían dos personas, y el roce fue inevitable. Sentí su mano rozar la mía, y no retiré la mía de inmediato. Por un momento, todo el ruido del mundo desapareció. Giré el rostro para preguntarle si necesitaba algo, pero su boca ya estaba demasiado cerca de la mía. El primer contacto fue apenas un roce, un temblor en los labios, pero bastó para encender una corriente que recorrió mi cuerpo entero. No fue largo, ni apasionado, pero sí definitivo. No dijimos nada, solo el sonido de la respiración acelerada y el pulso desbocado llenaron el aire por unos segundos eternos. Me separé primero, recogiendo un vaso para disimular el temblor de mis manos. Él tampoco habló. Salió de la cocina con paso firme, sin mirar atrás. Me quedé allí, sintiendo el sabor agridulce del riesgo y la certeza de que ya no había vuelta atrás. Mientras lavaba los platos, el agua tibia me devolvía a la realidad, pero el corazón seguía insistiendo en aquella frontera recién cruzada. Cuando finalmente terminé, subí a mi cuarto y me miré en el espejo, viendo a una mujer distinta, alguien que había dejado de ser invisible incluso para sí misma. No pude dejar de pensar en su boca, en el calor de su mano, en la chispa inesperada que se había encendido entre los dos. Y, aunque sabía que ese momento tenía el peso de lo prohibido, no sentí culpa. Solo una extraña mezcla de alivio y deseo. Me pregunté qué sucedería cuando él bajara de nuevo, cómo íbamos a mirarnos en la siguiente comida, si seríamos capaces de fingir normalidad frente a mi marido. No tenía respuestas, solo la certeza de que, después de ese primer beso, la rutina había quedado desterrada de mi casa. Y por primera vez en años, sentí que el futuro podía ser cualquier cosa, menos predecible. A la mañana siguiente, la casa parecía menos sólida, como si cada objeto hubiera cambiado levemente de lugar durante la noche. Los rayos de luz caían sobre la mesa del desayuno y la madera crujía bajo los pasos de mi marido, que preparaba café sin notar nada fuera de lo común. Yo me movía por la cocina con una precisión mecánica, consciente de cada movimiento de mi cuerpo, de cada roce, con la tela suave de la blusa que había elegido, de la sutileza del encaje que llevaba bajo la ropa. Todo parecía igual, y sin embargo, todo era distinto. La noche anterior no había dormido bien. Mi cabeza repasaba una y otra vez el beso robado, la mirada de mi sobrino antes de desaparecer en el pasillo. Recordaba la presión de sus dedos, la tibieza de su aliento, y me descubrí deseando volver a sentir ese vértigo, aunque apenas hubiéramos cruzado el umbral de lo prohibido.
Durante el desayuno, los gestos habituales, el crujir del pan, el tintineo de las tazas, parecían tener otro ritmo. Mi marido me preguntó por la compra, mencionó algunos problemas en la oficina y no advirtió el temblor en mis manos. Mi sobrino bajó las escaleras un poco más tarde, con los ojos todavía cargados de sueño, pero me dedicó una sonrisa breve y contenida, cómplice. Me senté a su lado y sentí la electricidad en el aire, una corriente que solo nosotros dos compartíamos. Me pregunté si alguien podría notarlo, si para los demás éramos tan transparentes como pretendíamos. A media mañana llegó mi hermana con su marido y sus hijos pequeños. La casa se llenó de voces, risas y carreras, la energía familiar, cubriendo cualquier resquicio de tensión. Me ocupé de preparar el almuerzo, de organizar la mesa y de repartir tareas. Observaba de reojo cómo mi sobrino se relacionaba con los demás, su simpatía natural, su capacidad para adaptarse, el modo en que encontraba siempre el centro de atención sin buscarlo. Entre las charlas triviales y los gritos de los niños, nuestras miradas se cruzaron varias veces, cada una de ellas cargada de lo que no podía decirse en voz alta. Durante la comida, mi marido y mi cuñado discutían sobre fútbol, mi hermana hablaba de sus problemas en el trabajo y yo fingía escuchar mientras me sumergía en mis propios pensamientos. El roce de una rodilla bajo la mesa, un gesto tan inocente como inevitable, me devolvió a la superficie. Mi sobrino me había buscado, y yo, en lugar de apartarme, permití el contacto. Sentí como el rubor ascendía por mi cuello y desvié la vista, atrapada entre el temor y la excitación. Nadie pareció notar nada, pero mi hermana, siempre atenta a los detalles, me observó con una curiosidad inusual. ¿Estás bien?, preguntó. De pronto, sí, solo estoy cansada, respondí, esforzándome por mantener la voz serena. Cuando la familia se marchó, la casa quedó en silencio. Mi marido se fue al despacho, diciendo que tenía llamadas pendientes. El peso del día me cayó encima de golpe, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Me senté en el sofá, intentando calmar la tormenta interna, pero mis pensamientos no dejaban de girar en torno a lo sucedido. Revisé mensajes en el teléfono, distraída, hasta que vi una notificación inesperada, un mensaje de mi sobrino. Fingiendo casualidad, me preguntaba dónde estaba la cafetera. Sonreí, porque ambos sabíamos que era solo un pretexto. Está en el armario de la derecha, respondí. El breve intercambio de palabras me dejó una sensación de vértigo. Sabía que cualquier paso en falso podía desenmascararnos, pero también que esa tensión era ahora parte de mi vida. La complicidad crecía con cada mensaje, con cada silencio compartido. Esa tarde preparé la cena de manera automática, escuchando los pasos de mi marido en el piso de arriba y los de mi sobrino en el cuarto contiguo. Cuando finalmente bajaron a la cocina, la atmósfera era casi irrespirable. Hablamos de trivialidades, nos reímos de alguna anécdota de la infancia, pero bajo la superficie todo era distinto. Observaba a mi marido y me dolía su ceguera, su manera de no notar los cambios en mí, de ignorar el sutil distanciamiento que había crecido sin remedio. Sentí un dejo de culpa, pero también una libertad secreta. Ya no era solo la esposa ejemplar, la mujer predecible. Por la noche, cuando apagué la luz del dormitorio, repasé cada momento del día. La tensión de la comida, la sospecha en la mirada de mi hermana, el mensaje disfrazado de mi sobrino. Me pregunté si estábamos siendo demasiado evidentes, si alguien más había notado la corriente que nos unía. Escuché la respiración tranquila de mi marido, ajeno a todo, y por primera vez sentí una distancia casi insalvable entre nosotros. Cerré los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Antes de dormir, recibí otro mensaje, esta vez sin pretexto. No puedo dejar de pensar en lo de hoy. Sentí un escalofrío recorrerme. Me quedé un buen rato mirando la pantalla, debatiéndome entre el miedo y el deseo. No respondí de inmediato. Necesitaba sentir esa ansiedad, ese pulso acelerado que hacía años no experimentaba. Cuando por fin contesté, lo hice con una frase sencilla, pero cargada de todo lo que no podía decir. Yo tampoco. Apreté el teléfono contra el pecho y en la oscuridad, supe que la normalidad había quedado atrás para siempre. La vida seguía girando a mi alrededor. Las rutinas se imponían, pero dentro de mí se abría un espacio nuevo, un abismo luminoso, lleno de posibilidades y de riesgos. Y por primera vez, no sentí miedo de caer. A veces pienso que la vida familiar es como un tapiz en el que los hilos se cruzan con una lógica invisible, formando patrones que solo se revelan cuando uno se detiene a mirar de cerca. Esa mañana, el silencio en la casa era distinto. Los sonidos habituales, el rumor del agua en la cocina, el golpeteo de los cubiertos, tenían otro ritmo, como si todos supieran que algo había cambiado. Mi marido salió temprano,
anunciando con su voz monótona que tenía un día complicado en la oficina. No esperó mi respuesta. Recogió sus papeles y cerró la puerta con ese gesto de costumbre, dejando tras de sí un vacío que casi agradecí. Me quedé un largo rato de pie junto a la ventana, observando el jardín sin realmente ver nada. El aire fresco acariciaba mi piel, y por un instante sentí la tentación de salir, de perderme en la ciudad. Pero el ruido de pasos en la escalera me devolvió a la realidad. Mi sobrino apareció en el umbral de la cocina, despeinado y aún con los ojos hinchados por el sueño. Compartimos un desayuno escueto, cada uno en silencio, evitando miradas directas como si la noche anterior hubiera trazado una frontera imposible de cruzar sin peligro. Sin embargo, bastaba con un gesto, la forma en que él sujetaba la taza, el movimiento lento de sus dedos, para que el recuerdo del primer beso me atravesara el cuerpo. Cuando terminamos, la atmósfera seguía cargada. Me refugié en las tareas domésticas, limpiando superficies que no lo necesitaban, ordenando objetos que nadie volvería a usar. El ruido del aspirador era un escudo frente a mis pensamientos, pero ni el zumbido insistente lograba acallar la conversación silenciosa que mantenía conmigo misma. Había una pregunta que no quería formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo podría sostener esta doble vida, ese deseo oculto que crecía en los márgenes de la rutina? A media mañana, mi marido llamó por teléfono. La voz del otro lado de la línea era tensa, breve. Hablaba de una factura impagada, de una cita con el banco que no había salido bien. Percibí la frustración en su tono, una incomodidad que parecía buscar salida en el reproche velado. ¿Pagaste la cuenta de la luz? Sí, la pagué el lunes, respondí, evitando la confrontación, pues algo hicieron mal. No entiendo cómo siempre pasa esto. Lo revisaré de nuevo. Colgué el teléfono con un nudo en la garganta. El matrimonio, pensé, a veces es solo una sucesión de favores y obligaciones, una coreografía en la que nadie recuerda ya quién propuso el primer paso. Me sentí ajena a mi propia vida, deseando una palabra amable, una caricia, algo que no fuera la exigencia constante de que todo funcione. No soporté más el encierro y salí a la calle con el pretexto de comprar pan. Caminé sin rumbo fijo, permitiendo que la ciudad me arrullara con su bullicio. La luz era más dorada ese día, el aire más pesado, y mis pensamientos giraban en torno a una sola certeza: no quería volver a ser la mujer invisible de siempre. Al regresar, mi sobrino me esperaba en la puerta. ¿Saliste a pasear?, preguntó, con una voz tan suave que me hizo sonreír. Solo fui a la tienda. Entramos juntos, compartiendo un silencio cómodo. Pero dentro de mí, la tensión crecía. La tarde avanzó entre pequeñas tareas, miradas furtivas, palabras que decían mucho más de lo que aparentaban. Me sentía vulnerable, expuesta ante mi propio deseo, incapaz de ordenar las emociones contradictorias que me gobernaban. Al caer la tarde, los nervios de la mañana regresaron con fuerza. Mi marido volvió a casa más tarde de lo habitual, arrastrando los pies, malhumorado. Su entrada fue brusca, su saludo apenas un murmullo. Mientras yo preparaba la cena, discutimos en voz baja por una tontería, el lugar del azúcar en la alacena, una mancha en el mantel, y sentí como la rabia se apoderaba de mí. ¿Por qué siempre haces las cosas a tu manera? No siempre. Simplemente nadie más se preocupa por estos detalles. El intercambio terminó con un portazo y el sonido de la puerta del despacho cerrándose. Me quedé sola en la cocina, temblando, luchando contra el impulso de llorar o gritar. Fue entonces cuando mi sobrino apareció en la puerta, con una expresión de inquietud en los ojos. ¿Estás bien? Sí, solo es un mal día, mentí, incapaz de sostenerle la mirada. Sin decir nada más, él tomó su chaqueta, y con una simple señal, me invitó a salir. No me lo pensé dos veces, busqué mis llaves y lo seguí hasta el coche. Condujimos, en silencio, sin rumbo fijo, la radio apenas susurrando viejas canciones. La ciudad se desplegaba frente a nosotros, lejana y ajena. Aparcamos en un parque apartado, donde solo se oía el rumor de las hojas y el canto lejano de los pájaros. Nos sentamos en una banca de madera, sin hablar. El frescor de la noche envolvía nuestros cuerpos, y por primera vez sentí que podía respirar con libertad. No necesitábamos palabras. Bastaba el roce de sus hombros, la calidez que emanaba de su proximidad. Cerré los ojos y me permití, aunque solo fuera por un instante, soñar con una vida diferente, lejos de las rutinas y los reproches. La conversación llegó, suave, casi como una confesión. A veces siento que aquí no encajo, dijo él, mirando las luces lejanas. Yo también, más veces de las que debería, admití, y mi voz tembló. Por primera vez, nuestras palabras se encontraron en el mismo abismo. Allí, en la oscuridad del parque, entendí que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo la tía responsable, la esposa fiel. Era una mujer capaz de elegir, aunque la elección doliera.
Regresamos a casa con el corazón más ligero, y sin saberlo, habíamos sellado un pacto silencioso. Al cerrar la puerta detrás de nosotros, sentí que el mundo volvía a girar, pero de una manera nueva, como si cada paso que dábamos juntos nos empujara hacia una frontera que, tarde o temprano, tendríamos que cruzar. La mañana siguiente amaneció envuelta en una calma espesa, como si la casa entera contuviera la respiración después del desahogo de la noche anterior. Yo me movía despacio, escuchando el eco de mis propios pasos sobre el suelo frío, permitiéndome sentir la soledad momentánea antes de que la rutina y los otros despertaran. Elegí mi ropa con una precisión casi ceremonial, seleccionando una blusa ajustada y una falda que rara vez usaba, y debajo, ese conjunto de lencería de encaje azul que normalmente reservaba para ocasiones especiales. Había en mi piel una expectación nueva, como si cada centímetro recordara la conversación en el parque y las palabras que se quedaron vibrando en el aire. Durante el desayuno, mi marido parecía ausente, sumergido en la lectura del periódico. Murmuraba respuestas cortas a mis preguntas y apenas se fijó en lo que llevaba puesto, algo que, en otro tiempo, habría provocado un comentario, una caricia al pasar. Sentí un pequeño vacío, la vieja herida de la indiferencia, y me sorprendí esperando a que mi sobrino bajara las escaleras. Cuando apareció, su mirada se detuvo un momento en mí, un reconocimiento mudo de mi esfuerzo y del secreto compartido. El desayuno transcurrió entre silencios y frases convencionales, pero debajo, la tensión se entretejía con cada gesto, cada cruce de miradas. Ese día había que ir al mercado a comprar para la cena familiar del sábado. Mi marido, como casi siempre, se excusó diciendo que tenía una reunión inaplazable, así que le pedí a mi sobrino que me acompañara. Preparamos la lista de compras entre bromas y pequeñas discusiones sobre marcas de café o tipos de pan. En el coche, la conversación fluyó con una naturalidad inquietante. Hablamos de trivialidades, de sus estudios, de la ciudad, pero en el aire había una electricidad apenas contenida. Sentí el cosquilleo en la espalda, la anticipación de un roce accidental, la conciencia de su presencia tan cerca, en el mercado. Nos movimos como una pareja cualquiera, empujando el carrito entre los estantes, eligiendo frutas y verduras, discutiendo si la pasta debería ser corta o larga. Cada vez que nuestras manos coincidían sobre un producto, el tiempo parecía detenerse. Percibía el calor de su cuerpo al acercarse, el modo en que sus dedos rozaban mi muñeca fingiendo ayudarme a cargar las bolsas. Había momentos en que nuestras risas llamaban la atención de otros clientes, y eso me provocaba una mezcla de vergüenza y placer. Era como interpretar un papel sin guión, consciente de que jugaba con fuego a cada paso. Salimos del mercado, con las bolsas llenas y un cansancio dulce. En el coche, el silencio se volvió denso, poblado de todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. A mitad de camino, me pidió que parara en una pequeña plaza apartada, diciendo que necesitaba tomar aire. Apagué el motor y nos quedamos allí, mirando las ramas de los árboles agitarse con el viento, sintiendo como el deseo se volvía casi físico, casi insoportable. ¿No te da miedo lo que estamos haciendo?, preguntó él, la voz apenas un susurro. Me asusta y me atrae al mismo tiempo, respondí, y mi confesión quedó flotando en el aire, demasiado real para esconderla. No hubo necesidad de más palabras. Nos acercamos casi al mismo tiempo, como si el movimiento fuera inevitable. El beso que siguió fue distinto al primero, profundo, sostenido, lleno de todo lo que habíamos reprimido. Sentí sus manos temblar sobre mi cintura, el calor que subía por mi cuello, el sabor a riesgo y promesa mezclados en su boca. Todo mi cuerpo respondió a ese contacto, y por un momento, el mundo fuera del coche desapareció. No pensé en mi marido, ni en el peligro, ni en la posibilidad de ser descubiertos. Solo existíamos él y yo, el deseo puro, la certeza de estar vivos en medio de la rutina. Cuando nos separamos, él apoyó la frente en mi hombro y se quedó allí, respirando hondo. Afuera, el bullicio del mercado seguía, indiferente a nuestro pequeño terremoto. Sentí que algo se había fracturado para siempre, que la frontera que tanto habíamos temido cruzar era ahora solo un recuerdo. No quiero que esto termine, susurró él. Y lo miré, reconociendo en sus ojos el mismo vértigo que sentía yo. Regresamos a casa en silencio, el peso del secreto ardiendo entre nosotros. Al entrar, la realidad volvió como un golpe frío. Las luces, el reloj, la pila de platos por lavar. Mi marido llegó poco después, saludando con la normalidad de siempre, preguntando por las compras y el tráfico, completamente ajeno a la tormenta que acababa de sacudir mi vida. Durante la cena, hice esfuerzos sobrehumanos para comportarme con naturalidad, sonreír en el momento adecuado, fingir que todo seguía igual. Pero bajo la mesa, el roce fugaz de su rodilla contra la mía me recordó que ya no había marcha atrás. Esa noche,
Al quitarme la ropa y ver la marca roja en mi cintura donde sus dedos me habían sujetado, supe que estaba perdida. No era culpa lo que sentía, sino una forma de libertad nueva y peligrosa, una necesidad que se instalaba bajo la piel, y me impedía mirar atrás. Me tumbé en la cama junto a mi marido, escuchando su respiración tranquila, y entendí que había dos mujeres en mí, la esposa que todos conocían y la otra, la que se atrevía a cruzar fronteras. Cerré los ojos, sabiendo que el deseo no conoce de límites ni de reglas, y que la próxima vez que estuviera a solas con él, no habría fuerza en el mundo capaz de detenerme. Los días que siguieron se deslizaron con una extraña mezcla de normalidad y tensión contenida. La casa, que antes era un refugio predecible, ahora vibraba con una energía invisible, como si cada objeto, cada pared, guardara secretos apenas susurrados. Mi marido mantenía su rutina, sus horarios, sus pequeñas costumbres que siempre habían sido el ancla de nuestra vida juntos, pero yo sentía que navegaba en aguas desconocidas, entre el deber y el deseo, entre lo que debía ser y lo que anhelaba. Por la mañana, el desayuno era un ritual silencioso. A veces me sorprendía a mí misma observando a mi marido con una distancia nueva, sintiendo que nuestras vidas ya no estaban sincronizadas. La falta de contacto físico, los gestos automáticos, la ausencia de esas pequeñas caricias que antes llenaban los días, se convirtieron en un vacío palpable. Él parecía contento con la rutina, con la estabilidad, y eso hacía que mis deseos se volvieran más urgentes, más difíciles de ignorar. Intenté acercarme a él, buscar en su mirada alguna chispa de lo que habíamos compartido en el pasado, pero cada intento parecía frustrarse contra un muro invisible. Las noches eran especialmente difíciles. Acostada junto a él, sentía el frío de su cuerpo, la distancia en su respiración, y me preguntaba cómo habíamos llegado a ese punto. No había reproches ni discusiones, solo un silencio pesado que llenaba la habitación. Mientras tanto, mi sobrino comenzó a mostrar una independencia creciente. Ya no se limitaba a quedarse en casa, salía con amigos, se involucraba en actividades del campus, y a menudo regresaba tarde. Sus mensajes eran menos frecuentes, pero cada palabra que enviaba estaba cargada de significado, de esa complicidad que habíamos cultivado en secreto. Había en su actitud una mezcla de respeto y deseo, un equilibrio delicado que ambos intentábamos mantener sin perder el control. Una tarde, mientras organizaba la despensa, encontré una nota escondida entre los estantes. Era breve, apenas unas palabras garabateadas con su letra. Te espero esta noche. Mi corazón se aceleró y, al mismo tiempo, sentí un miedo profundo. Sabía que cada encuentro nos llevaba más lejos de la seguridad, hacia un terreno peligroso y desconocido. Cuando llegó la noche, me preparé con cuidado. Elegí un vestido que acariciaba mi figura sin ser demasiado evidente, y debajo, esa lencería que había guardado para momentos especiales. Me observé en el espejo, sintiendo la mezcla de nervios y anticipación. Quería creer que podía controlar lo que estaba por venir, que mis decisiones aún tenían un límite. Nos encontramos en la sala, con las luces bajas y la música suave llenando el ambiente. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hacía olvidar el mundo exterior. Cada roce, cada suspiro, era una promesa silenciosa. Nos movimos con la certeza de quienes saben que están desafiando las reglas, pero también con la ternura de quienes buscan consuelo en la compañía. Sin embargo, esa noche también trajo consigo un momento de duda. En medio del abrazo, sentí una punzada de culpa, un recuerdo de la vida que había dejado en pausa. Pensé en mi marido, en su confianza, en el futuro incierto que nos esperaba a todos. Pero el deseo era más fuerte que el miedo, y me entregué a la sensación de estar viva, de sentirme deseada y libre, aunque fuera solo por unas horas. Al despertar, el sol entraba tímido por la ventana. Me encontré sola en la cama, con el olor de su perfume aún en la almohada. El silencio era abrumador, pero también reconfortante. Sabía que aquel día tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos, que la vida no volvería a ser la misma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí auténtica, completa, lista para afrontar lo que viniera. El día del encuentro familiar llegó envuelto en una atmósfera densa, cargada de expectativas no expresadas y emociones contenidas. La casa se llenó de voces, risas y pasos que resonaban en cada rincón, pero para mí, todo parecía estar bajo un vidrio invisible que aislaba cada palabra y cada gesto. Mi marido estaba en su papel habitual, anfitrión perfecto, cortés y atento, sin percibir la corriente subterránea que amenazaba con romper la calma aparente. Mi sobrino apareció a mi lado con una sonrisa que parecía esconder secretos. Compartíamos miradas breves, rápidas, cargadas de una complicidad que solo nosotros entendíamos. Sentí como el calor subía desde mi estómago hasta el rostro, una mezcla de nervios y anticipación que me hacía temblar por dentro.
Elegí con cuidado el vestido que llevaría esa noche, uno que destacaba mi figura sin ser provocativo, y debajo, la lencería delicada que había reservado para esos momentos en que quería sentirme poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a anécdotas familiares, planes futuros y recuerdos compartidos. Pero yo estaba en otro lugar, consciente de cada roce accidental bajo la mesa, de cada contacto fugaz que avivaba el fuego oculto. Mi marido hablaba con sus amigos, sin notar el cambio sutil en mi actitud, en la manera en que me apoyaba ligeramente en la mesa, buscando sin decirlo la presencia de alguien más. En un momento dado, me levanté para servir el postre y sentí que alguien me seguía. Al girarme, encontré la mirada de mi sobrino, intensa y franca. Sin palabras, comprendimos que el tiempo para fingir había terminado. En el silencio de la cocina, lejos de las miradas y las palabras, sus labios encontraron los míos en un beso suave pero lleno de significado. No necesitábamos hablar. Cada gesto era una promesa y una advertencia. Al regresar a la mesa, el peso del secreto se hizo más pesado, pero nadie parecía notarlo. Mi marido, ajeno a todo, seguía su conversación con entusiasmo, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Sabía que el riesgo era mayor que nunca, que cualquier descuido podría destruir lo que quedaba de nuestra vida común. Pero también sabía que no podía renunciar a ese instante de verdad, a esa chispa que me hacía sentir viva. La noche avanzó entre risas forzadas y miradas evasivas. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, mi sobrino y yo nos quedamos en la sala, compartiendo un silencio cómodo pero cargado de tensión. La posibilidad de ser descubiertos estaba ahí, latente, y nos hacía conscientes de cada movimiento, de cada suspiro. Nos prometimos que ese sería solo el comienzo, que nuestra historia no terminaría en una noche, sino que tendría un destino propio, aunque incierto. Antes de acostarme, me miré en el espejo y vi reflejada a una mujer que había cambiado sin saberlo. La lencería azul seguía siendo un secreto entre ella y yo, un símbolo de la dualidad que ahora habitaba en mí. Cerré los ojos con la certeza de que la vida que conocía estaba a punto de romperse, pero también con la esperanza de que, al otro lado de esa ruptura, encontraría algo que valiera la pena. Desperté antes que todos, incapaz de encontrar descanso en ese breve espacio entre la oscuridad y el alba. Me levanté en silencio, sintiendo que cada paso por la casa era una transgresión, una coreografía secreta para no despertar sospechas ni levantar preguntas incómodas. En la cocina, mientras preparaba café, repasé mentalmente cada momento de la noche anterior, el roce de sus labios, el peso de sus manos sobre mi espalda, el vértigo de la posibilidad siempre latente de ser descubiertos. Sabía que no podía seguir así mucho tiempo, que las paredes, los relojes, incluso la luz matutina, acabarían delatándonos. El día transcurrió con la lentitud de los domingos pesados. La casa, habitualmente llena de vida, parecía suspendida. En una espera inquieta, mi marido salió temprano a resolver unos asuntos en la ciudad, llevándose consigo su normalidad y su rutina. Mi sobrino y yo quedamos solos por unas horas, cada uno fingiendo estar ocupado en tareas diferentes. Él en el despacho, repasando apuntes universitarios que nunca miraba demasiado, yo en el salón, hojeando un libro que no lograba leer. La tensión flotaba en el aire como una nube densa. Cualquier palabra, cualquier paso en falso podía romper el precario equilibrio. A media mañana, me armé de valor y fui hasta su puerta. Llamé suavemente, apenas rozando la madera, y cuando me respondió, entré con una excusa trivial: buscar un cargador, preguntar por el ordenador, pero ambos sabíamos que era solo un pretexto. Nos miramos largo rato, el silencio entre nosotros más elocuente que cualquier frase. Finalmente, fui yo quien habló primero, la voz baja, quebrada por la sinceridad. No sé cuánto más puedo seguir así, admití, y mis palabras colgaron en el aire, pesadas y definitivas. Él me invitó a sentarme y la conversación que siguió fue distinta a todas las anteriores. Hablamos de miedo, de culpa, de las fantasmas que cargábamos en la espalda. Hablamos de mi marido, de su lealtad, de la vida que nos habíamos construido, y que ahora pendía de un hilo invisible. Él confesó que no soportaba verme triste, que le dolía más mi silencio que cualquier castigo imaginable. Yo reconocí que la pasión y la ternura que sentía por él eran lo único que me hacía sentir viva, pero también que no podía destruir la familia que con tanto esfuerzo habíamos construido. Por primera vez, nos permitimos llorar juntos. Las lágrimas rodaron silenciosas, lavando culpas y desnudando la fragilidad de ambos.
En ese abrazo largo y tembloroso, comprendí que el amor también puede ser doloroso, que no todas las historias encuentran su final feliz. Mi sobrino me habló de la posibilidad de marcharse, de empezar una vida nueva lejos de todo. Su propuesta era tentadora y aterradora a la vez. Podríamos irnos, empezar de cero, susurró, casi como un niño pidiendo permiso para soñar. Lo miré, viendo en su rostro la juventud, el deseo, pero también la inseguridad de quien no sabe a qué abismo se asoma. Yo, que toda la vida había sido prudente y razonable, sentí el vértigo de la elección. Dejar atrás a mi marido, a mi hogar, la historia compartida durante años, por una pasión que podía desvanecerse tan rápido como había surgido. Pero también me pregunté qué quedaba de mí si me quedaba, si negaba lo que realmente sentía. La tarde se deslizó entre silencios y miradas largas. El regreso de mi marido trajo consigo el ruido de la cotidianidad, la obligación de las apariencias, el esfuerzo de parecer intacta cuando por dentro todo se había desmoronado. Durante la cena, apenas provocado, mi marido notó mi falta de apetito y preguntó si me sentía bien. Respondí con una sonrisa débil, esa máscara de serenidad que había perfeccionado con los años. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, repasé una y otra vez la conversación en el despacho. Me pregunté cuántas veces una mujer puede reinventarse antes de dejar de reconocerse. Imaginé la vida en otra ciudad, un apartamento pequeño, la libertad de amar sin esconderme. Pero también vi la ausencia, el dolor de una casa vacía, el rostro desconcertado de mi marido al descubrir la traición. No encontré respuestas, solo preguntas sin resolver. Sentí el frío de la incertidumbre bajo la piel, el peso de la decisión que debía tomar. Cerré los ojos, deseando que la noche no terminara, que el tiempo me diera tregua para seguir siendo dos mujeres a la vez. Pero el alba no se detiene por nadie, y supe, al sentir la luz filtrarse por las cortinas, que tarde o temprano tendría que elegir entre el deseo y la culpa, entre el amor y la lealtad, entre la vida soñada y la vida vivida. El día amaneció con una claridad despiadada, como si la luz tuviera la intención de exponer todos los secretos ocultos en los rincones de la casa. Sentí el peso de la noche anterior todavía en mis huesos, el insomnio, las lágrimas silenciosas, la angustia de no encontrar una salida que no doliera. Me levanté despacio, midiendo cada paso, intentando adivinar cómo sería el mundo después de lo que había sucedido. Sabía que la paz frágil que había sostenido durante semanas estaba a punto de romperse. El desayuno fue un ritual silencioso. Mi marido hojeaba el periódico, pero noté en sus gestos una tensión distinta, como si finalmente percibiera las fisuras que atravesaban nuestra vida común. Su mirada me seguía más de lo habitual, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sospechaba algo. Mi sobrino bajó más tarde, saludando con una voz neutra, apenas cruzando una palabra conmigo. Había una distancia nueva entre nosotros, una incomodidad que no existía antes, la conciencia de que estábamos al borde de ser descubiertos, de que cualquier descuido podía convertirse en tragedia. La casa, normalmente refugio, se volvió un escenario lleno de amenazas. Cada llamada telefónica, cada ruido inesperado, hacía que mi corazón se acelerara. Me encontré revisando compulsivamente los mensajes en mi móvil, temiendo ver el nombre de mi hermana, de un amigo cercano, de alguien que hubiera notado algo. Mi marido salió al trabajo más temprano de lo habitual, pero su despedida fue fría, como una declaración muda de que ya nada era como antes. La soledad que siguió no trajo alivio, sino un miedo sordo, persistente. Mi sobrino y yo pasamos la mañana evitando cruzarnos. Escuché sus pasos por la casa, su respiración tras la puerta cerrada de su habitación. Yo, mientras tanto, me aferraba a las tareas domésticas como a un salvavidas, lavando platos que ya estaban limpios, ordenando armarios, cambiando sábanas con un esmero obsesivo. Cualquier cosa era preferible a enfrentar lo que estaba a punto de estallar. Al mediodía, la puerta sonó de repente. Era mi hermana, con una expresión de preocupación apenas disimulada. Entró con la excusa de devolverme un libro, pero sus preguntas iban cargadas de doble filo, de silencios y miradas largas. Observó a mi sobrino con atención, notando tal vez lo que los demás habían pasado por alto durante tanto tiempo. Sentí el sudor frío en la nuca, la certeza de que el secreto se escapaba de mis manos. Después de su visita, la tensión se hizo insoportable. Decidí buscar a mi sobrino para hablar por última vez sin máscaras. Lo encontré en el jardín, de espaldas, mirando la nada con los hombros caídos. Nos sentamos juntos en un banco, bajo la sombra de un árbol, y el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó él finalmente, la voz ronca por la emoción contenida. No lo sé, respondí, sintiendo el filo del dolor. No sé si tenemos futuro, ni si merecemos este presente. La conversación fue larga, sincera, marcada por el cansancio.
Y la resignación. Sabíamos que habíamos cruzado un límite del que no era posible regresar, pero tampoco lográbamos imaginar una vida lejos del otro. Hablamos de marcharnos juntos, de confesarlo todo, de empezar de nuevo, pero cada opción parecía tan dolorosa como la anterior. Esa tarde, mi marido regresó a casa antes de lo previsto. Lo encontré en el salón, esperándome, la mirada firme y la voz baja. No hubo gritos ni escenas, solo la realidad desbordándose en una conversación imposible de evitar. Me preguntó si había algo que quería contarle, si todavía éramos los mismos. La culpa me desbordó y no supe mentir. Las palabras salieron despacio, torpes, cada una abriendo una herida nueva. Mi sobrino preparó su equipaje sin hacer ruido. Se marchó esa misma noche, sin despedidas dramáticas, sin promesas. La casa quedó en silencio, más grande y vacía que nunca. Mi marido y yo compartimos una soledad helada, un territorio extraño donde las palabras sobraban. Me sentí rota, pero también aliviada. Por fin había dejado de fingir, aunque no supiera si era capaz de soportar la verdad. Esa noche, frente al espejo, contemplé el rostro de una mujer distinta. Había perdido y ganado cosas imposibles de medir: la ilusión, el deseo, la inocencia, la paz. Supe que el precio de haber sido fiel a mí misma sería alto y que el futuro no me prometía consuelo. Pero también sentí, en lo más hondo, la certeza de haber vivido de verdad. Aunque el amor haya terminado en ruinas, aunque la culpa y el dolor sigan latiendo bajo la piel, algo en mí seguía en pie, respirando, negándose a morir.